Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de los días lunes, mirando nuestra sobreedificación. Bienvenidos a los hermanos que están presentes en la plataforma en forma directa, en vivo, digamos. Y también saludamos a los hermanos que posteriormente van a estar mirando este video y creemos que va a ser de edificación para todos. Vamos a hacer una oración, luego vamos a arrancar dándole gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, gracias por este día, gracias por este tiempo que has preparado para que estemos juntamente, Señor, con cada uno de mis hermanos, para poder colaborar con una palabra, para poder ser impulsados, Señor, al encuentro con la verdad, al encuentro contigo, Señor. En esta noche, Señor, abrimos nuestro espíritu, abrimos todo nuestro ser para que seas tú, Señor, el que puedas trabajar en nosotros, Señor. Queremos, Señor, recibir esa luz que tú nos estás impartiendo en esta temporada. Por eso, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por los hermanos que se preparan, por los hermanos que están atentos, por los hermanos que están siendo responsables, Señor, con este tema. Yo soy agradecido, Señor, porque tú me permites, Señor, poder colaborar y ayudar a través de la palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que estamos eh, eh, construyendo, ¿no? Una verdad, la verdad es una construcción. No es que ya es algo establecido, definitivo, sino que cada vez que viene la palabra, cada vez que viene la luz, se acopla a la verdad que estamos edificando, ¿no? No es que ya haya sido totalmente construida, sino que vamos recibiendo distintas aportaciones y se va mejorando el entendimiento y se va mejorando todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la verdad. Muy bien, en esta noche había una serie de preguntas, siempre soltamos un tema, expongo el tema, bueno, escuchan las grabaciones, toman apuntes, pero bueno, esta clase es una clase distinta, diferente. Yo he dejado una especie de cuestionario de preguntas que tienen que ver con cosas que por ahí necesitamos entender un poquitito más. Las preguntas eran, ¿qué sería un líder? ¿Qué alcance y responsabilidad tiene? ¿Qué es un anciano? ¿Qué función cumple? ¿Qué sería un ancianado? ¿Qué es un presbiterio? ¿Qué es una autoridad espiritual? ¿Qué es una cobertura personal? ¿Qué sería una cobertura organizacional? ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de cobertura de oración? Padre espiritual, ¿qué es? ¿Qué es una jurisdicción apostólica? ¿Qué es una administración apostólica? ¿Qué es una red? Muy bien, son algunas de las preguntas que, digamos, las he dejado para aquellos que por ahí querían buscar. No era sí o sí que tenían que responder y tenían que estar esta noche ahí de memoria, no, sino que es a modo para que interactuemos, que no sea solamente una exposición, una mera exposición, sino que podamos interactuar y vayamos construyendo lo que tiene que ver con el entendimiento de lo que es un liderazgo. De repente podemos este, mencionar lo que hemos investigado y después le damos un cierre. De repente el cierre no es que sea la definición total o la definición de lo que es exactamente, sino que todo aporta para nuestro enriquecimiento. Por eso, si alguno en esta noche quiere comenzar este, hablando sobre, no sé si vamos a terminar porque una vez que comenzamos a hablar, seguramente vamos a ir de largo, ¿no? Porque es mucho, mucho, mucho tema, pero no importa. Vamos a arrancar. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué es un líder? Este, ¿Qué sería un líder? ¿Qué alcance y responsabilidad tiene? ¿Alguien quiere comenzar hablando sobre qué es un líder? Ariel, Uriel, el alumno, este, vamos a dejar a Uriel. Hola, muy buenas noches a todos.
Realmente fue la pregunta que más, eh, no sé si me hizo ruido, pero es la pregunta que, que capaz no le voy a dar una definición correcta, pero es una pregunta que tiene como mucha expansión. Yo encontraba que el líder es la persona capaz de influir y guiar a otros sujetos. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. Su alcance es que todas las personas necesitan de un cierto grado de organización en su vida y para ello es esencial que exista un guía, alguien que tome o evalúe las decisiones importantes y que mantenga a sus compañeros animados y enfocados en un objetivo, para que no se pierda el sentido de lo. Sus responsabilidades llegan a ser saber escuchar a los integrantes del grupo, prestar atención a sus necesidades e intentar dar espacio a cada uno de los integrantes y saber aprender de sus errores, ya que es lo que lleva al cambio continuo en su liderazgo. Este, y capaz resumiéndolo un poco, de alguna manera es como que siempre hay alguien, siempre hay como una necesidad de que alguien pueda ponerse no sé si ponerse, pero siempre en un ambiente va a haber un líder. Eh, Justamente en este tiempo estamos estudiando en la carrera qué es el hombre eh, en la sociedad y en el Estado. Por naturaleza, el hombre es un ser social que no puede vivir aislado. Entonces, este, vemos que siempre que el hombre va a necesitar, siempre que el hombre esté con un grupo, eh, siempre va a haber alguien que deba guiar a todo este grupo, deba como mantener firme, mantener unido, como decía las definiciones, este, y que es necesario muchas veces, porque si no, no hay uno que esté guiando o que de alguna manera se ponga como al mando, entre comillas, este, realmente es como que va a haber una desunión. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que mantenga el orden o que mantenga el como a veces los desacuerdos, que lleve el arreglo entre todos. Y siempre tiene que ser consciente de la influencia que trae a los demás también. Un líder tampoco puede ser alguien que tome decisiones a la ligera o que sea inconsciente de lo que hace. Un líder es totalmente consciente y de hecho muchas veces es como que va más allá de de lo que hace, sino que él hace, pero ya como que su visión llega más allá de todo lo que hace y siempre está como viendo o previendo todos los escenarios posibles. Entonces, eso era lo que yo pude anotar y como decían ahí en el chat, ahora les comparto la respuesta. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, alumno. ¿Alguien más de los presentes que quieres poner algo? No importa que sea parecido, porque vamos a terminar siendo parecido. La hermana Viviana. Después vamos a dejar a Maggie también, que ella tiene, me estaba mostrando hoy un mapa conceptual, que me pareció fabuloso también expresarlo así. Dejamos a Viviana primero, después dejamos a Maggie, ¿sí? Si prende tu micrófono, Viviana. Buenas noches, Apóstol. Buenas noches para todos los que están conectados, participando de la plataforma y bueno, acotar también un poquito de lo que hemos podido también nosotros buscar hoy y sobre el tema de lo que es un líder. Simplemente agregar y sumar más de lo que ya Uriel dijo. Y bueno, nosotros hoy buscábamos y encontramos de que consiste en dirigir a otros de acuerdo a con los principios y enseñanzas en Jesucristo, teniendo las tareas de guiar a personas hacia la verdad y orientarlas en camino hacia la salvación. O sea, estamos hablando específicamente de un líder cristiano, ¿no?
el alcance de un líder cristiano es que tiene que ser diferente, ¿no? Diferente al resto de las personas. Tiene que ser justamente un pacificador, mostrando el camino a través de amar, digamos, el camino del perdón y tratar a todos con respeto, con amor, con paciencia, con misericordia, con piedad, con benignidad, para poder justamente poder explicar y llevar adelante a las personas hacia el Evangelio del Señor. Y citábamos justamente un versículo de la Biblia que es Mateo, capítulo 20, versículo 26, que dice, entre vosotros no será así, al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. O sea que la actitud del líder es justamente estar al servicio, ¿no? Al servicio del otro, acompañando, guiando, como decía también a Uriel, y siempre haciendo todo lo que sea tipo de correcciones, también todo lo que tenga que ver desde el punto correcto, ¿no? También, y había otro versículo que buscábamos de la Biblia, Corintios 10:24, que dice, ninguno busca su propio bien, sino el de otros. O sea, el líder no está pensando en su bien o en su beneficio personal, o siempre está pensando en el bien común de la otra persona. O sea, en este caso que le toca a un grupo liderar, está pensando en el bien del resto de las personas. Y la responsabilidad de un líder es llamado el llamado y es capacitado por Dios para poder guiar a otros. Dios elige y sostiene a sus líderes, ¿no? Quienes deben mostrar obediencia, humildad, santidad, requiriendo seguir el llamado de Dios y usar los dones recibidos para edificar a la iglesia. O sea, es un colaborador, es un servidor que está justamente para poder guiar justamente a ese grupo de personas. Y en este caso, como nosotros estamos en lo espiritual, justamente es siempre llevado hacia la verdad, hacia Cristo, ¿no? Y en segunda de Timoteo también citábamos el versículo, el capítulo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la verdad, la palabra de verdad, que expone bien la palabra de verdad. Entonces, justamente se trata de eso, de poder ser una persona que esté aprobada por el Señor para poder presentar el Evangelio, para poder llevar la verdad de Cristo, presentar la vida de Cristo, y siendo justamente ese referente, como explicaba también Uriel, un referente donde tenga que conducir correctamente, ¿no?, a las personas, y teniendo por supuesto todo lo que implica el amor para poder llevar a la gente hacia Cristo, y todo lo que implica del fruto del Espíritu Santo, ¿no?, que tenemos que tener para poder guiar correctamente a las personas hacia la verdad. Y bueno, eso es lo que podía acotar después de todo lo que explicó también nuestro hermano ahí, Uriel, apóstol. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Vivi. Vamos a dejar a Maggie para que ella también pueda compartirnos. Bendiciones, ¿cómo están? Lo que yo hice fue una red conceptual, sacando los conceptos como más importantes. Para el líder es el referente de un grupo de personas. Líder es aquella persona capaz de influir en las actitudes, opiniones y acciones. El grupo de personas, en este caso, nosotros los hijos de Dios, es el cuerpo de Cristo. El alcance del líder debe ser dirigir a personas a dar su mayor esfuerzo, proporcionar ideas, motivar, incentivar a que el grupo de miembros dé su mayor esfuerzo. Viniendo al nuevo pacto, a la cultura de reino, la cultura de reino nos habla de un mayor esfuerzo, porque el Padre nos dice, esfuércense y sean valientes, cobren ánimo. Entonces damos nuestro mayor esfuerzo como líderes cuando nos capacitamos también para ser líderes. Nos capacitamos y el Espíritu Santo nos ayuda para ser líderes. Yo había buscado en Efesios 4:12 como referencia también, a fin de que seamos capacitados y ser capaces de capacitar al pueblo de Dios para el servicio, para la obra y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces todos vamos a llegar a la unidad
de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el referente, el líder es el referente de un grupo de personas. Es la persona capaz, la persona que incentiva, que ayuda, que proporciona, que motiva, que incentiva. Y en el cuerpo de Cristo, estableciendo la cultura del reino, la cultura del mayor esfuerzo, el líder consigue que el equipo trabaje de manera efectiva. Entonces somos efectivos en el reino como líderes, ya sea grupal, individual, teniendo ya una meta establecida. La meta en el reino, como hijos de Dios, es anunciar las virtudes de Cristo, llenarlo todo de Él. Entonces podemos decir que el líder es el referente del grupo de personas, el grupo de personas es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo da su mayor esfuerzo estableciendo la cultura del reino, llenándolo todo de Cristo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y trabajando en equipo, es con una meta establecida para ser efectivos en el reino, siendo capacitados todos los días por la gracia del Espíritu Santo que está en nosotros, en cada uno de los hijos. El alcance es hermoso, saber que el líder tiene la capacidad de proporcionarnos ideas. La palabra de Dios nos enseña que ya nos fue dada esa capacidad. Cuando Cristo vino a morar a nuestra vida, en Cristo está todo. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, en esa sabiduría de Dios que está en Cristo, en nosotros, tenemos la capacidad de ser líderes y poder motivar, incentivar, alentar para que los hermanos en Cristo también cobren ánimo. Entonces, el líder tiene un alcance más allá de lo que vemos naturalmente. El líder como hijo de Dios tiene un alcance en lo sobrenatural. Por ahí con la revelación de ciencia, con la revelación de conocimiento, el don de profecía, el líder puede ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de líderes en el mundo natural. Ese es mi aporte. Wow, buenísimo, excelente. Gracias por compartirlo. Gracias por tomarte ese tiempo para poder aportar. Amén. ¿Alguien más? Cristian, ahí te doy lugar, Cristian. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Agradecido de poder estar, escuchar, nutrirme de lo que hablan y bueno, agregando un poco a lo que hablaron, ¿no? Ya de líder, que ya lo explicaron bien, ya Uriel, bueno, la chica anterior, Fabián, Viviana, este, que bueno, Jesús es el modelo para todo líder. El mayor modelo tuvo mayor poder. O sea, Jesús fue el mayor ejemplo de líder, fue quien más que Jesús, ¿no? Él tuvo mayor poder, mayor sabiduría y visión que cualquier líder pudiera desear. Bueno, la función es que va adelante, mostrando el camino, lo que significa que no solamente vive los principios que enseña, sino que también entiende y responde a las necesidades del otro. Quiere decir que justamente, como dijo Viviana, que más que preocupándose por sus necesidades, siempre está mirando por sus discípulos, digamos, siempre está mirando por su discípulo, por las necesidades, se va nutriendo y asimismo va nutriendo a lo que vienen siendo su discipulado. Y bueno, eh, eso es lo que tenía para agregar acerca de líder, así que muchas gracias. Excelente. Gracias, Cristian, por el aporte. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? Muy bien. Avi, Hola, buenas noches a todos. Se nota que están re preparados todos, que vienen de hace varios lunes y la verdad es que bueno poder compartir. Como decían todos, uno no puede agregar mucho más porque como que el concepto ronda en lo mismo. Líder es una persona que indica el camino, los guía a un determinado propósito.
Y estaba confundida porque antes de empezar la clase dije, ¿será que la tarea era para antes o durante la clase? Y mi esposo me dice, no, no creo, debe ser durante las clases, entonces como que respondí la primera nomás. Así que entonces como que debatía y decía, hay líderes en distintos ámbitos, puede ser en una empresa, puede ser no sé, en el ámbito de trabajo, puede ser en nosotros en la iglesia. Entonces hay un versículo que dice, bueno, después su responsabilidad es apoyar, entender al grupo, hacia el crecimiento que donde van siendo dirigidos. Y en Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Que cada uno de vosotros vele no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces yo le decía a mi esposo, la diferencia que hay en una persona que esté trabajando en una empresa y sea líder es que capaz que tenga todas las capacidades de un líder, pero va a ser para crecimiento de él solo o por egoísmo o por crecer en distintas áreas y etapas. En cambio, nosotros es al contrario en la iglesia, es como que nos vamos despojando de nosotros mismos y nos va interesando un poco más el que está al lado. Entonces, yo no voy a estar mirándome solo a mí y mi ombligo, sino que voy a estar mirando al que está al lado y tratando de empujar, de apoyar, de acompañar para a lo que nosotros estamos apuntando en este tiempo. Entonces, como que sacaba esa diferencia del líder que podemos tener en el ámbito natural o el líder que nosotros podemos ser dentro de un salón de la iglesia, de lo que somos hoy y a lo que estamos siendo formados. Entonces, para mí es al revés. Nosotros estamos como siendo no despojados para no mirarnos a nosotros mismos, sino que empezar a mirar al otro y empezar a acompañar su crecimiento, ¿no? Y darle la importancia a Cristo, que es lo que está siendo formado y el objetivo en cada uno de nosotros. Así que eso quería compartir. Buenísimo, Avi. Muchas gracias. Gracias por compartirnos. Y bueno, si hay alguien más, Apóstol, sí, alguien me va a mirar acá, no, no sé no si veo bien. se ve bien, la cámara no se ve bien, Ariel habla. Ah, sí, 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 ahí estás. Sí, sí, sí. Tengo un problemita ahí en el celular, no se ve bien la cámara. Bueno, escuchando a Estamos. los hermanos, la verdad que muy buenos los conceptos y la verdad que uno va aprendiendo, escuchando a cada uno y va aprendiendo más, porque esa es la idea. O sea, en lo personal, más allá de que uno está por ahí liderando, llevando un grupo hacia Cristo, en la medida que Dios le va mostrando y le va enseñando, trata de liderar, como decir, lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos va marcando, o sea, no haciendo lo que a uno le parece, sino lo que la palabra se va revelando a uno y se va mostrando de parte de Dios. Y podía un poquito ver en Pablo, el apóstol, el liderazgo que él tuvo y lo relacionaba un poco también con las preguntas que hacía de qué es un padre espiritual. Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios, cuando habla allí, 1 de Corintios en el capítulo 4, versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo he engendrado por medio del Evangelio. O sea, por tanto ruego que me imitéis, dice. O sea, yo lo que veo acá que Pablo primeramente llevaba a la iglesia eh, hacia Cristo como un líder y marcaba los pasos de Cristo para que lo imiten, pero también cumplía la función como un padre. Y más abajo le dice, le envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, líderes podemos ser, Dios puede poner a muchos líderes, pero también la parte
como padre espiritual es algo más, a mi punto de vista, más complejo y yo creo que en este punto donde estamos aprendiendo, nos estamos reuniendo por esta plataforma, yo creo que todos los que estamos aprendiendo vamos a aprender un poco más de cómo liderar, pero también ya empiezan a hacer esa parte de padres, por decir espirituales, porque la necesidad que hay en el mundo, la necesidad de la gente que está llegando a las congregaciones es mucha y, y lo primero, la gente quiere tener un referente, quiere tener un líder, pero también quiere tener un padre, esa necesidad de paternidad. Entonces yo creo que lo que hablaba Pablo cuando los exhortaba ahí en Corintios, dice, yo no los exhorto para avergonzarlos, sino le estaba diciendo que le quiero mostrar, le quiero guiar, le quiero decir por dónde hay que caminar, por dónde hay que ir. Cumplía dos funciones, de padre y de líder, y, y después le marcaba que eh, también había preparado a su hijo, como a hijo a Timoteo, un líder que los podía guiar y que iba a ser un líder que lo iba a llevar y no se iba a salir de lo que estaba aprendiendo del mismo Pablo. Así que yo creo que este es un tiempo de que todo lo que usted nos está enseñando, por decir así, y lo que estamos aprendiendo es muy importante para crecer como líderes y a la vez para ir forjando o que ya va a ir naciendo esa parte de poder aportar como un padre espiritual. En mi caso, por ejemplo, que me ha tocado pastorear y que me ha tocado esta función por misericordia de Dios. Esas serían mis palabras. Muchas gracias, pastor, muchas gracias por el aporte, gracias por lo que cada uno está soltando, lo que cada uno está compartiendo, que es súper importante. ¿Alguien más quiere hablar algo con respecto al líder? En la escuela virtual nosotros... la pastora Matilde, por favor. ¿No se escucha, parece? Hola, ¿están desde una compu ustedes? No se, no se escucha, parece que... Capaz que sí. El micrófono de la compu, capaz que hay algo. Ahí mutearon, pero ahí no se escucha nada. Tal vez tienen que configurar, no sé si están Capaz que desde está una... mal configurado. Sí. Vayan ahí donde dice audio y ahí en el costadito y fíjense el micrófono. Y ahí donde dice varios micrófonos, pongan ahí a ver si funciona. Donde tiene el microfonito, dice audio, hay una flechita, cliquen ahí y donde dice micrófono y pongan varios micrófonos a ver si funciona ahí. No tiene ni un auricular de teléfono, capaz que si ponen un auricular de teléfono puede funcionar. No, no se escucha. Bueno, vamos a intentar, si ustedes lo solucionan ahora, podemos este, escucharlos. Es importante también escucharlos a ustedes. Y les contaba que lo que es la escuela virtual 0.0, digamos, hemos hecho todo un material que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Y bueno, solamente este,
leerles un poquitito lo que tiene que ver con el liderazgo. Y líder, alcance y responsabilidad. Entonces, líder, inspirar a otros a seguirnos hacia un destino de gloria. Mover personas de un lugar actual hacia su propósito. Por eso el liderazgo es movimiento. Liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los objetivos, Eh, también podemos decir que liderar es la capacidad, o líder tiene la capacidad para inspirar a otros de manera que trabajen en equipo, bajo la dirección de uno y lograr un objetivo en común. Son algunas cosas que se repiten en lo que muchos de ustedes dijeron. Liderazgo es hacer que otros hagan lo que no quieren hacer con alegría y entusiasmo. Liderazgo es el proceso mediante el cual un individuo ejerce influencia permanente a un grupo de personas en su menor magnitud. Liderazgo es el modelo de Jesús, es más que servicio, tiene que ver con paternidad, formar discípulos con el ADN de Cristo, con base para cosas mayores que las que hemos hecho. Todo lo que hace un padre por su hijo, lo hace Jesús por sus discípulos. Eso más o menos. Y había trabajado con distintas conceptualizaciones, porque vemos que hay una concepción, por así decir, tradicional de lo que es el liderazgo tradicional, y hay una concepción que es más moderna. Por eso la concepción tradicional hace referencia en el marco de ignorancia educativa y cultural, y mayormente cuando se carece de conocimiento e información. El liderazgo solo la habilidad y la capacidad de individuos excepcionales, dotados de carisma, con capacidades para dominar e influir en las personas. Así, es decir, aquí se confunde el liderazgo con carisma. Se debe nacer líder para ser líder. Esto crea desmotivación, carencia de incentiva, estructuras rígidas e ineficientes. Es decir, que hay mucha gente que es carismática, pero el hecho de que ser carismático no significa que sea líder. Entonces, de repente hay como una mezcla, por eso esta concepción tradicional. Luego hay una concepción moderna. La concepción moderna dice que como las características esenciales para el liderazgo son de carácter y sin lugar a dudas, se puede formar y corregir, y además las habilidades técnicas y conocimientos se pueden adquirir. Se propone que el liderazgo se puede aprender. El avance que se logra con esta perspectiva es que el liderazgo no es una cualidad innata, sino que es un sujeto de aprendizaje, dado que se trata del desarrollo de ciertas habilidades y conductas. Es decir, que el líder se forma, el líder se forja. No es que si él nació líder, ya es líder, no, se forja, se va forjando. Y a medida que vamos avanzando en el entendimiento de Cristo, nos damos cuenta que hay una concepción que tenía que ver un liderazgo sin Cristo, y ahora estamos abrazando un liderazgo con Cristo. Entonces, hay muchas cosas del liderazgo pasado que fueron avanzando, que fueron cambiando, que fueron modificándose. El liderazgo bíblico, dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, el que anhela obispado, buena obra desea. La Biblia alienta la búsqueda del liderazgo como algo bueno. Luego exige requisitos para que esos lugares de autoridad, para esos lugares de autoridad. Esto nos enseña que debemos ir creciendo hasta la madurez plena en Cristo. El liderazgo es el arte que se puede aprender, y así como los toscos discípulos del Señor llegaron a ser grandes líderes, también nosotros podemos alcanzar. Hay esperanza para nosotros, porque eran bastante duros los discípulos. Sin embargo, fueron grandes hombres. Y una de las cosas que eso estaba en 1 Timoteo 3.1, 1 Timoteo 3.1. Entonces,
hay requisitos que nos habla Hechos capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, que un líder tiene que tener buen testimonio, ser irreprensible, quiere decir que no tenga nada para decir, no tiene nada que decir del líder, ser íntegro en todos los detalles que nadie ve, tiene que ver con excelencia y rectitud. Esos son los requisitos. Otro requisito, ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que vivir en santidad y su presencia cada día, ¿no? También llenos de sabiduría. En la sabiduría hay que buscarla, hay que pedirla, hay que sumergirse en el entendimiento para alcanzar la sabiduría, ¿no? Las características de un líder bíblico tienen que ver con carácter y no con talentos. El liderazgo se aprende. Entonces, a pesar de que no hace mucho tiempo se creía que el líder era una persona nacida para eso, con cualidades de la cuna, hoy podemos concebir que el liderazgo no es una ciencia, sino un arte. Como vemos, aún bíblicamente se puede anhelar obispado si se reúnen las condiciones. Esas condiciones se pueden cultivar, se pueden mejorar los aspectos personales y aún reemplazarlos por los adecuados y las habilidades técnicas que pueden adquirir con mucho estudio, esfuerzo, trabajo, de parte de quien quiere ser un líder eficaz. Entonces, todo lo que hemos dicho, eso hace a la suma de lo que es un líder, ¿no? De repente, no solamente tener el anhelo de ser líder, tener el anhelo de hacer algo, sino que uno tiene que prepararse, uno tiene que ser profesional en lo que hace, no profesional haciéndose el canchero, sino que como profesión tiene que investigar, tiene que escudriñar, tiene que buscar ser mejor, perfeccionarse cada día para que lo que haga pueda tener excelencia, pueda tener la calidad que necesita que se tenga, ¿no? Por eso felicitaciones a todos los que están acá, porque apartan este tiempo, quieren aprender un poquito más, quieren saber un poquitito más, y hay gente que capaz que está mirando el partido de Colombia y de Paraguay, que está yendo 2-1, capaz que están mirando el partido. Sin embargo, nosotros estamos acá presentes. Todos están hinchando con Paraguay para que Colombia pierda, pero bueno, va ganando Colombia, le pusieron una amarilla, no sé a quién ahí recién. Bueno, entonces, necesitamos perfeccionarnos, necesitamos, a medida que vamos respondiendo a las preguntas en esta noche, vamos a ir acomodando un montón de cosas que necesitamos acomodar. Hay otra pregunta, y la pregunta es, ¿qué es un anciano y qué función cumple un anciano? Acá, como que el abanico se abre y hay muchas posibles respuestas, ¿no? De acuerdo a las perspectivas que de repente venimos nosotros trabajando, porque de repente pertenecemos a distintas organizaciones y capaz que para una organización un anciano es una cosa y para otra organización otra cosa. No es que vamos a decir, no, esto no es y esto sí es, sino que vamos a abrir el abanico para ver lo que cada uno puede expresar y vamos a utilizar lo que necesitamos para lo que venimos construyendo, ¿no? Para lo que venimos trabajando. Así que si alguno quiere comenzar con la respuesta, está en libertad, prende su micrófono. Maggie, por favor. Bendiciones, ¿cómo están? Hice la tarea. Em, el anciano, en su término antroposocial, es una persona denominada persona de avanzada edad. La palabra de Dios en Job 12:12 dice que la avanzada edad es donde reposa la ciencia y la inteligencia. Las personas de ancianas están llenas de inteligencia y de la ciencia que viene de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, el anciano cumplía distintas funciones. Una de las funciones del anciano en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era administrar justicia, dirigir al pueblo a nivel local o tribal,
Y en el Nuevo Testamento el anciano es sinónimo de obispo y cumplía una función que era pastorear la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, del 5 al 9, son las referencias bíblicas que busqué. El anciano dentro de la iglesia tenía que cumplir necesidades específicas, tenía que tener la capacidad para enseñar a los creyentes a enraizar su fe en Cristo. El anciano dentro del cuerpo de Cristo debe exhortar al cuerpo a mantenerse firme, fundamentados en la roca, fundamentados en las escrituras. En lo que entiendo es que el anciano no necesariamente dentro de la iglesia tiene muchos años. El anciano es el anciano que ha crecido, se ha fundamentado en Cristo y que su vida está plantada en Cristo. Entonces, estamos en Él y Él en nosotros. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él, nos dice la palabra. Entonces, podemos considerarnos ancianos porque la sabiduría y la ciencia reposan en Cristo. El poder reposa en Cristo. El conocimiento, todo reposa en Cristo. Entonces, en Cristo Jesús, en el reino, el anciano no necesita tener muchos años, sino que necesita tener una comunión completa con el Padre, porque en Él vivimos un eterno presente. En Cristo no hay años pasados ni presentes, sino que en Él vivimos un eterno hoy, un eterno presente. Entonces, el anciano es la persona avanzada de edad socialmente, y en Cristo es la persona que estableció una relación, comunión continua con el Padre que habita la eternidad. Y en Cristo vivimos un eterno presente. Eso es lo que yo tengo acerca de la definición de la pregunta número 2. Así que este es mi aporte, apóstol. Bendición. Perfecto. Muchas gracias. ¿Pastor José pudo solucionar? No. Bueno. ¿Algún otro que quiera aportar algo? Hermana Cecilia, el microfonito tiene que apretar. A ver que yo le voy a ver si le puedo ayudar desde acá. Hola, no, Ahí se escucha, a ver. ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha, se escucha. Hola. Ah, Sí, bien, se escucha. bendiciones. Bien, me alegro entonces. Bendiciones a todos. Me perdí como 2 clases, así que estoy media como confundida, mareada, no sé, pero voy a lograr entender algo, poder hablar. Eh, bueno, tenía armado también, como se decía, el líder. Bueno, ya no lo hablé, así que ahora me toca anciano. El pasaje de anciano yo no lo estudié mucho porque capté tarde todo lo que, como venía perdiendo 2 clases, ya era como que venía media flojita. Pero bueno, lo que yo entendí en la palabra anciano, que busqué, por ejemplo, en Hechos 15:4, ¿se escucha? Hola, Sí, se escucha, hermano, se escucha. pensé que no se escuchaba. Bueno, como había dicho, a capítulos Hechos en 15, verso 4, donde hablaba de la parte de ancianos, ¿vio? Dice, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por las iglesias, los apóstoles y los ancianos, e informados de todo lo que Dios había hecho con ellos. O sea que para mí yo tomé que la palabra anciano es conformar un grupo de palabra, un grupo de recibimiento y de conocimiento de la parte de Dios, que uno se prepara
porque llega un punto primero líder y luego pasamos a ser anciano. Es como que nosotros nos vamos preparando paso a paso, ¿veo? Yo hablo por mi persona porque yo me fui preparándome de a poco. Primero fui cristiana, luego fui líder, luego ahora pasé a ser como tipo anciana, sería pastora anciana, una cosa así. Pero es como que uno va haciendo un conjunto de conocimiento de la base de Dios, porque Dios nos habla también anciano o anciana, pero en conjunto en una iglesia. Y ahí nosotros vamos tomando cada palabra como para poder ser maestro o enseñar con humildad, con responsabilidad, con una tarea muy profunda lleva ser anciano, ¿vio? No sé si lo voy a explicar bien porque como yo dije que ya venía media flojita con las dos clases perdidas, pero yo lo que tomé conocimiento es eso, ser anciano, tomar una responsabilidad también con mucha humildad, tener, como te dijera, la capacidad y luego el comportamiento también, pasa del comportamiento, cómo uno se comporta para poder recibir el fruto de Dios, de lo que Dios te quiere dar para que llegues a ser un anciano, para administrar un pueblo, una iglesia, como se dice, con mucha humildad, dice Dios también, con mucha capacidad y con respeto a todo, a respetar cada uno de tus hermanos, de tus congregaciones, y se trata de dar una educación, más allá de la educación dice, actual de lo que nosotros recibimos, pero también recibimos una educación espiritual. Entonces el anciano sería un guía, sería el maestro para poder enseñar al resto del líder o anciano lo que se vienen preparándose, lo que Dios empieza a hacer el llamado como para eh, encadenarlo en ese sector de anciano. Entonces, nosotros nos vamos preparando paso a paso para poder llegar a ser un anciano. De la noche a la mañana uno no se hace anciano ni líder, sino que lleva un proceso largo. Y eso me toca vivirlo a mí. Yo tengo que llevar un proceso largo para poder entender lo que es llegar a ser o conocer un anciano, recibir esa, ese liderazgo, como se dice bíblicamente y espiritual. Así que bueno, esos son mis hechos que yo pude captar hoy a la tarde que me puse a estudiar ahí a los minutos nada más y capté eso. Entonces lo que yo aprendí lo voy a compartir y ahí ustedes sacarán una palabra como para ustedes, para que les sirvan a ustedes y para que me sirva a mí también y poder ayudar a los demás que están preparándose para llegar a ese camino de anciano. Así que eso es mi palabra que yo tengo para darles de hoy por hoy. Así que muchas bendiciones, bueno, que sigamos todos adelante, ¿sí? Muchas gracias, amada. ¿Alguien más quiere aportar algo? De repente, como decía anteriormente, de acuerdo este, a la organización, de acuerdo a donde uno se está desarrollando, son distintas costumbres, distintas formas, ¿no? De repente todo aquello que Dios, el llamado que Dios ha colocado en nuestras vidas, ya se nos fue impartido cuando se nos impartió Cristo, del momento que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, se nos fue impartido a través de la gracia, lo que ya somos en Él. Por ejemplo, conozco eh, denominaciones, por así decir, como por ejemplo lo que es la Asamblea Cristiana, que la Asamblea Cristiana no levanta pastores, sino que levanta ancianos. Entonces está el anciano principal, el anciano secundario, el anciano presidente, es decir, toda una especie de así de gobierno de, de personas llamadas ancianas, ¿no? Y en otros lugares, en otros ministerios, posiblemente haya como que son escalafones, que primero se comienza con el servicio, sos un diácono, después, bueno, si apuntás para el lado de la enseñanza, sos anciano, si apuntás para el lado
de la euforia o de repente alguien que es efusivo, entonces sos evangelista, de acuerdo a lo que, a tu carácter, ¿no? De acuerdo a la organización o donde nos venimos desarrollando, ¿no? Este, entonces cada, digamos, congregación o cada misión tiene sus características, ¿no? De repente, no es que una está bien y la otra está mal, sino que son distintos aspectos. Lo importante es que podamos servir al Señor y hacerlo en forma eficaz, en forma eficiente, desde la revelación que tengamos. ¿Amén? ¿Hay alguien que quiera aportar algo más? Si no, les digo algo más. Apóstol, Sí, 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 sí te vi. no quería, entré un poquito tarde, pues justo me toca estar solo ahora, pero para hablar sobre alguna de las funciones de los ancianos, bueno, como la hermana pasó de largo el tema del líder ya, porque ya llegué tarde, pero algunas funciones de ancianos. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien, apóstol? Sí se escucha, sí se escucha. Alguna de las funciones de los ancianos es ayudar a resolver disputas en la iglesia. Los ancianos deben ser líderes de la iglesia y ayudar a resolver conflictos y problemas dentro de la comunidad. Cuidar a la iglesia en humildad. Los ancianos deben ser líderes humildes que cuidan de la iglesia y la guíen con amor y dedicación. Orar eficazmente. Los ancianos deben ser personas que tienen una vida santa y oran con eficacia, pidiendo la voluntad de Dios y la guía para la iglesia. Cuidar la congregación, deben ser líderes que cuidan la congregación y la guían con amor y dedicación. Eso es lo que yo quería compartir de lo que es anciano. Muchas gracias, Marco, por el aporte. Y bueno, hablando un poquitito de lo que es el anciano, ¿no? Desde la concepción, digamos, o de la forma en la cual estamos estableciendo el trabajo, no significa que sea la exacta, pero puede aportar. En el Nuevo Testamento los términos anciano y episcopo, que significa supervisor u obispo, eran intercambiables. Hechos 20:17, 28, Tito 1:5 al 7, aunque no totalmente sinónimos. El término anciano viene de la palabra griega presbúteros, denota la dignidad de su función, en tanto que el episcopo señala los deberes inherentes al título. Entonces, tenemos el anciano que viene de presbútero, a veces se refiere al anciano en sabiduría y honor, y el anciano episcopo a veces traduce como supervisor, es decir, el que supervisa algún trabajo. Lo que sí tenemos en claro es que la iglesia debe establecer ancianos y su ministerio debe ser activo, reconocido y respetado. El apóstol Pablo le escribe al pastor Tito: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto lo habla Tito 1:5. Es lamentable cuando en una iglesia se nombran ancianos de manera irresponsable, sin capacitarlos, y que ellos no sepan cuál es su función en la congregación. No saben cuál es la función en la congregación. Entonces decía el versículo: por esta causa te dejé en Creta.
para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo establece los requisitos para elegir un anciano pastor en la iglesia, debido a que la responsabilidad de la investidura en un anciano, Pablo es prolijo en listar las características de ellos. En 3 cartas pastorales, como la primera de Tito, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y la epístola de Tito, Pablo explica cómo deben ser los ancianos de la iglesia y las actitudes que deben evitar al describir a los falsos maestros. Los ancianos son responsables de visitar y orar por las necesidades. Este pasaje necesita un análisis cuidadoso, por eso estamos hablando algo como por encima, ¿no? Dice el versículo 14 de Santiago, capítulo 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en cambio, describe las funciones de los ancianos en la iglesia. En 1 Pedro 5, versículo 2. Pastorean el rebaño de Dios, velan por el rebaño no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. No hacer este ministerio por avaricia del dinero, sino por sincero deseo. Tampoco teniendo señorío sobre la congregación. Deben ser ejemplo de obediencia a Dios. Los ancianos recibirán de Dios una corona de gloria. Eso es lo que habla primera de Pedro. Entonces, entendiendo lo que hablábamos hoy, la herencia doctrinal, lleva a establecer reglamentos internos sobre la doctrina, la administración y la liturgia. Estas conclusiones pueden variar en cada misión y hasta cierto punto siguen siendo bíblicas. Sin embargo, hay una verdad que se acepta en toda iglesia sin importar su denominación. La iglesia necesita que reclutemos, entrenemos y asignemos líderes para servir en el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, esas son las características de lo que es un anciano. Y después decía la pregunta, porque tiene ahí como tiene la respuesta encimada, que es, ¿qué es el ancianado? ¿Qué es el ancianado? Entonces, avanzando, el ancianado, está la diferencia entre o sobre. Esa es la diferencia del anciano. Porque el anciano es alguien que va a gobernar. Pero la diferencia está en entre o sobre. Esa es la diferencia. Porque hay 2 tipos de gobierno. Dice Mateo 20, 25, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades? Pero vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Entonces, 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El gobierno del mundo está bajo el sistema de Satanás y su influencia. La palabra clave es estar sobre. Ellos someten a las personas. Sobre. Sin embargo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Muy bien, entonces, entendiendo uno de los, digamos que, acá me preguntan si el anciano es un ministerio. Están puestos los 5 ministerios, ¿no? Pero un anciano puede ser un maestro, entonces el anciano está cumpliendo el rol de la enseñanza, pero no está puesto el anciano como ministerio. Esto es totalmente libre para el entendimiento de las distintas congregaciones, ¿no? Pero una de las cosas claras que necesitamos entender que el anciano no está para estar sobre la grey, sino para estar en medio de la grey, porque los ancianos tienen la responsabilidad del cuidado, del pastoreo y cuidado entre la gente, entre las personas. Es decir, que un sinónimo de anciano sería un cuidador, más allá de lo que cada organización decida que es un anciano o qué cargo es un anciano. La función del anciano es cuidar entre la grey. ¿Ok? Entonces, podemos decir que hay otra función de acuerdo a la organización, ya les digo, no es que está mal, está bien, está perfecto. La función siempre va a ser de cuidado. La función siempre va a ser de cuidado. A veces cuando en algunas organizaciones a mucha gente le faltaba un pelín para ser pastor, entonces no podían ser pastor. O sea, vamos a levantar a los ancianos. ¿Viste? Era como el anciano era como una especie de diácono reforzado, le digo yo, ¿viste? Que no avanzaba como pastor, entonces como que era un diácono reforzado, pero era de acuerdo a la organización, digamos, ¿no? A la cual pertenecen. Lo que sí que los ancianos están puestos para orar, para cuidar, para colaborar específicamente en el cuidado de los hermanos, de los santos. Para eso están puestos los ancianos. Entonces, vamos a entender algo. Está el liderazgo, está la gente que asiste a las reuniones, ¿no? Luego está el liderazgo, es decir, aquellas personas que están liderando un área. Todo líder va a tener a alguien bajo su cuidado, va a estar liderando a los jóvenes, va a estar liderando a los niños, va a estar liderando a los músicos. Es decir, la primera línea es la línea de los líderes. Entonces, eso se va a llamar el liderazgo. Luego vamos a tener la gente que está cuidando, Es importante que nosotros, a medida que vayamos recibiendo más luz, tengamos una estructura de organización para que sea más efectivo lo que necesitamos hacer. Necesitamos ser eficaces, efectivos. Entonces, el ancianado son aquellos que están encargados de cuidar a la grey. Decía el pastor Ariel, decía que esto crece, ¿no? Y a veces los pastores necesitan ocuparse de otra cosa, necesitan ocuparse de la palabra, necesitan ocuparse de gestionar, necesitan ocuparse de administrar. Entonces, de repente ya no pueden estar con los hermanitos determinados. Entonces, están los ancianos justamente para colaborar con los pastores, para poder asistir, para poder orar para los enfermos, visitar a los hospitales. Es decir, que ese es el equipo de ancianos propiamente dicho, que esa es la función que de repente, si ustedes me preguntan, esa es la función que tendría que hacer. De repente, un anciano que es un pastor en algún lugar, gloria a Dios. Es un anciano, alguien que está
no sé, haciendo una función determinada, gloria a Dios. Pero el ancianado es el cuerpo de ancianos que colaboran y ayudan para que la Grey, los santos, sean cuidados, o estén bien cuidados. Y como le dije anteriormente, no vamos a quedar ni en la pregunta 2, 3, porque se pone bueno escucharlos y nos vamos a quedar con ganas en esta noche de seguir compartiendo. Pero vamos a ser responsables y a contestar todas las preguntas para la próxima. Entonces, todos hablan y todos tienen. Tengo todas las preguntas desarrolladas, no se las pienso dejar, porque si no, no van a hacer nada ustedes. Entonces, tengo esa, después que terminemos con las preguntas, vamos a mandar el material para que ustedes también puedan tener. Amén. Me comprometí de estar en la otra reunión, por eso quiero terminar. Hoy estaba hablando justamente con el apóstol. Le estaba contando todo lo que estaba sucediendo en Mercedes, todo eso. Entonces le dije, nos vemos dentro de un rato y bueno, quiero cumplir de poder estar en el Zoom. Así que todos aquellos que se puedan agregar al Zoom ahora, les mando el link y entren. Así que damos gracias a Dios. Y oficialmente, bueno, nos vemos la semana próxima. Voy a cortar la grabación.